Todo el mundo quiere ser portada del New York Times, todo el mundo quiere ser viral, ser masivo y parar el mundo con cualquier cosa. Si no vas a sacar pasta, vas a dormir poco y no te fascina este mundo, ¿por qué has dicho que sí? Pues porque no había hecho esto antes. Claro. Pues es una motivación. Digo que sí también. Yo creo que la clave del éxito es no dejar de evolucionar. No puedes hacer un programa de televisión de 2 o 3 horas con el ritmo de TikTok de descarga eléctrica porque matas al de enfrente. Lo más poderoso de la comunicación desde mi punto de vista es el poder que tiene transformador de las propias organizaciones. Es que yo digo a todo que sí. No puedo con todo, pero siempre he dicho a todo que sí. Hay muchas maneras de hacer un plan de comunicación, pero necesitas un plan. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué tal? Impresionante. Muy bien. ¿Podemos hacer un formato televisivo de esto, Nacho? Yo creo que sí. Una gira teatral, a lo mejor. ¿Solo de esos 3 segundos? Sí, es un gran comienzo. Solo hay que inventarse una obra de teatro de 1h30 después de eso. Bueno, hoy podemos... O sea, yo creo que el podcast que grabemos tú y yo hoy puede ser algo así como una obra de teatro. Vamos, sí. O sea, vamos a movernos por demasiados sitios. Exactamente. De hecho, estamos hablando en plan por dónde orientamos esto y no ha quedado claro. No, intentaremos no quedarnos quietos en ningún sitio. Exacto. Y que al final hay un contador como de han tocado 150 temas distintos. Hasta que no toquemos 150 temas, exactamente, nadie se va de aquí. Yo te tengo que agradecer públicamente a toda la gente que escucha esto que una vez te pedí ayuda. ¿Te acuerdas? No. Ah, pues esto está muy bien, que no lo sepas. Yo me iba de viaje 4 meses a sudeste asiático, a viajar y a correr. Y te dije, Nacho, yo creo que esto se puede vender a alguna marca para que me regale cosas. Y tú me dijiste, Pepe, vamos a hacer un escrito que esté bien hecho. Y te mandé en una propuesta y tú me mandaste un PDF de vuelta. Y debo decir que yo tenía un patrocinador cuando ya fui. O sea, cuando te mandé ese documento. Pero después de lo que me tocaste tú, entraron otros 2 o 3 patrocinadores. ¿En serio? Sí, sí. Increíble. Y no me fui al sudeste asiático a correr 4 meses y me dieron zapatillas, mochilas, un reloj, me dieron también. Increíble. Sí, pues sí. He vivido todos estos años ajeno a ese éxito porque lo he olvidado completamente. Me alegro mucho que sirviera de algo. Es muy, o sea, está muy en ti el hecho de ayudar y meterte en saraos. Y de olvidarme de cosas también. Ah, eso no lo sabía, pero sí, está bien. Sí, me olvido enseguida. Las supero y las olvido. Vale, eso puede ser bueno y malo. Sí. Si te tienes que definir de alguna forma, Nacho, ¿cómo te defines? Bueno, yo creo que soy sobre todo periodista. Creo que es lo que más soy. Y soy muy joven. Llevo, a pesar de eso, 25 años ya trabajando como periodista en comunicación de muchas cosas muy distintas. Todo el rato en comunicación. En una empresa principal y siempre intentando sumar extraescolares también de comunicación de muchas marcas, productos, humanos, proyectos imposibles. Todo he dicho que sí todo el rato. Con proyectos que tienen que ver con comunicación y además trato de hacer otras cosas. Colaboro con la radio, he publicado 2 libritos pequeñitos, malos, pero son 2 libritos y he conseguido publicar y me gustaría con el tiempo ser un poco menos periodista y un poco más escritor. Pero bueno, veremos a ver en los próximos 25 años. De momento lo que he conseguido es esto, mucha comunicación. Vale, si alguien tiene que ubicarte... ¿En qué has ejercido esa parte de comunicación? Para que sepan cuál es tu foco a vida laboral, porque me ha encantado lo de decir que sí a muchas cosas en esa silla y yo mismo he defendido muchas veces decir que no a determinadas cosas, entonces es un poco la antítesis, decir, oye, yo no llego a todos los sitios, tengo que decir a cosas que no, pero me gusta que venga alguien y diga, oye, yo mientras sea parte de comunicación, luego antes me lo comentaba, no, he vuelto a la universidad de profesor, estoy colaborando en la radio. Se me ha olvidado, también estoy dando clases en la universidad. Claro. La verdad es que yo digo a todo que sí, no puedo con todo, pero siempre he dicho a todo que sí, siempre me ha parecido una buena oportunidad, siempre me ha parecido que era una manera inteligente de restarle tiempo a algo que me estaba comiendo demasiado tiempo y que entonces tenía que ser más eficaz y más productivo en lo otro, porque tenía que medir mejor el tiempo y he dicho todo el rato que sí a todo, la verdad. Ese es un buen resumen. ¿Y qué es lo otro? Pongamos en contexto. Lo principal que he hecho, a pesar de que siempre quiero hacer otras cosas, pero me he ido condenando y me han seguido llamando y han pensado los demás que seguía siendo válido, sobre todo en audiovisual, porque lo que más he hecho es televisión. Vale. Estuve casi 20 años en lo que antes era Canal Plus, Digital Plus, Canal Satélite, que ahora es Movistar Plus.
y luego hice comunicación en una agencia, más con marcas de consumo, de lifestyle y moda y demás. Y ahora estoy otra vez en la televisión, estoy en el área de comunicación de Shine Iberia, una productora de televisión que tiene muchos programas estupendos en España y en Portugal, y estoy como director de comunicación. O sea que en el global lo que más he hecho es tele. Y la gente me reconoce sobre todo en el sector porque he hecho muchos años tele, y luego además he intentado hacer comunicación de 27.000 cosas diferentes, de una heladería, un conferenciante, un proyecto propio porque quería sacar pasta para algo solidario, todo lo que... un club deportivo, que es un trabajo maravilloso. No he conseguido hacer comunicación política, por ejemplo, que es un territorio que me gusta mucho y que creo... Me parece muy útil la política, me gusta mucho. Creo que el nivel nacional pues deja mucho que desear, pero me parece que eso no va en contra de que te guste mucho la política, que me parezca muy útil y que me parezca que la labor de alguien de comunicación dentro de un proyecto político tiene que ser un regalo maravilloso, estar pensando en mensajes, en estrategias, en planes, en discursos que emocionen a la gente o que animen a la gente a votar. Me parece que es maravilloso ese trabajo. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo para una heladería y un posible político o una cadena de televisión? Bueno, yo creo que el proceso de pensar en un plan de comunicación, que es probablemente la parte más divertida de este lado del periodismo, de la comunicación, es similar. Es tratar de recopilar toda la info que puedas de todos los puntos de vista del proyecto en sí. Me da lo mismo que sean helados de pistacho, helados sin trazas de frutos secos, distintos sabores, que el reparto de una serie de Prime Video o los mensajes principales o el retorno que ha tenido en otros territorios donde se ha estrenado o quién es el director. Recopilar toda la info posible y hacer un análisis de lo que quieres contar, de cuáles son los objetivos, sobre todo, de qué quieres conseguir y para qué vas a ponerte a currar en comunicación de eso. Sí. Y luego dibujar un plan, una carta a los reyes de lo que tú harías, en el plazo que tú harías, con el tipo de mensajes que tú utilizarías y poniendo en primer plano unas cosas y ocultando otras. O asumiendo que es una obra maestra lo que tienes que contar porque el helado de pistacho se vende solo porque es el mejor del mundo o porque es la mejor serie de Netflix, que no hace falta ningún cafre de comunicación porque se vende sola, porque es una joya que va a ganar 30 Globos de Oro. O si no es tan buena la serie o no está tan bueno el helado y necesitas encontrar una percha para que pueda tener repercusión o para que haga ruido y tienes que pensar en qué momento del año debes salir o si debes hablar más de la avellana o de si es un helado artesanal o si estás muy bien colocado en la Gran Vía o si el dueño es un emprendedor brillantísimo. Dentro de todas las opciones que tienes para comunicar, pues elegir la que tú crees que es más diferencial o que puede ayudar más a vender más helados. Ese podría ser el primer aprendizaje del día de hoy. Para tu público, por si acaso, de hoy es gente que suele montar proyectos, que está pensando en montar proyectos o que le gusta pensar cosas, ¿vale? Entonces, primer aprendizaje de hoy, quitar las cosas que no sean tan buenas y centrarnos en las que sí lo sean. Sí, sí, sobre todo cuando piensen en aplicar comunicación a su proyecto. Desde luego hay una parte como muy evidente, muy mainstream, que todo el mundo quiere, que es ser viral, ser masivo, poner una lona en la Puerta del Sol con tu marca, cambiar la historia del mundo y ser trascendental, que eso está muy bien hacia afuera, pero gran parte del trabajo de comunicación, y para mí lo más importante, es que ese análisis en el que tú reflexionas sobre qué tipo de mensaje quieres dar y cómo, en qué plazo, con qué palabras, me parece que te cambia el propio negocio. O sea, es un trabajo hacia adentro casi más importante que hacia afuera. Te ordena mucho lo que quieres contar. Si quieres ser sostenible y contar determinados mensajes de sostenibilidad, es imposible que no termines siendo sostenible si has pasado 6 meses lanzando este tipo de mensajes, ¿no? Me parece que es lo más poderoso de la comunicación desde mi punto de vista, es el poder que tiene transformador
de las propias organizaciones, es decir, que la compañía termina queriendo parecerse a los mensajes preciosos que tú les sugieres, porque son diferentes a los de la competencia, o porque nos van a hacer mejores, o porque les van a hacer ganar más pasta, pero es un elemento transformador, no es solamente con lo que hay, mira a ver cómo lo cuentas, es con lo que yo percibo que hay. Yo salvaría los muebles de lo de hoy así, contándolo así, pero empezaría a contar la marca o tu producto de esta manera para que en 2027 estés ahí. Qué bueno. Hablando de lanzar proyectos y darse oportunidades, de la mano de NISA y bajo el auspicio del Gobierno de España, hoy te traigo una iniciativa que está marcando un antes y un después en el ecosistema emprendedor español, Spain Up Nation. Si estás despistado y no sabes qué es NISA, que sepas que es una entidad pública que desde hace años impulsa la innovación y el emprendimiento en España a través de la financiación mediante préstamos participativos. Spain Up Nation se marca dentro de los fondos europeos Next Generation, está creando un entorno favorable para la innovación en empresas españolas, fomentando el desarrollo de proyectos innovadores, apoyando iniciativas que contribuyen a cerrar la brecha digital y, obviamente, liderando la revolución tecnológica. Si tienes un proyecto innovador, este es el momento de empezar. Recuerda, en Spain Up Nation, el verdadero talento es emprender. Si esto resuena contigo, tenéis el enlace en la parte de abajo. Ya, o sea, no solo hay que pensar a corto plazo, sino que el largo plazo es clave para este tipo de mensajes, ¿no? Si lo haces bien, sí. El día a día, lamentablemente, es que todo es para allá, para apagar un incendio ya, para solventar una urgencia ya, para vender una serie mañana y ya pasado mañana ya veremos, ¿no? Es un poco las urgencias del día a día. En política ni te cuento. Es vamos a intentar hoy no dimitir y que dimita el de enfrente y mañana ya o el fin de semana a ver si juega la final España y ya se ponen a hablar de otra cosa. Pero lo suyo es pensar un poco a medio plazo. Vale, si hablamos de, por lo que has dicho, la parte de a ver si juega España, yo tengo un tuit de Cristina Pedroche, que yo no la conozco, pero me pareció muy gracioso. Ella soltó una bomba, no sé si fuera el embarazo o alguna cosa del estilo, y alguien de su entorno dijo, oye, pero es que nos está insultando, tal. Y dice, no te preocupes, que hay fútbol. Y a partir de X hora, alguien soltaba una bomba más allá del fútbol. Y hubo algo, no sé si era Ramos o algo así, que soltó una barbaridad por algo que tenía que ver el fútbol, si iba del Madrid o algo de estilo. Y ya Cristina Pedroche como que ya todo el mundo se olvidó de ella, ¿no? Es así. Muchas de las crisis de redes sociales es como una pelea de bar. Se resuelven porque en el otro costado del bar se han dado otro botellazo, otros dos, y entonces ya la gente cambia el plano y empieza a enfocar a otros. Claro. Hay muchas... Yo recuerdo una crisis que tuvimos hace mucho en Canal Plus, mucho tiempo, en el que un fin de semana un abonado que no podía ver el partido del Real Madrid, pues empezó a trucar noticias supuestamente del País y la SER diciendo que cerraba Canal Plus. Que cerraba Canal Plus, que se iban 1000 empleados a la calle y tal, y que cerraba Canal Plus. Y entonces te empezaban a llegar mensajes de, oye, que me he enterado, lo siento mucho, ¿qué vais a hacer ahora? Y tal, solo porque no le funcionaba el Desco y no podía ver al Madrid. Y se solucionó con otra pelea de bar. Alguien le contestó diciendo, no sabes la demanda que te van a meter por trucar noticias, pues anda que tú, no sé qué. Entonces se fue llevando la pelea hacia otro lado y nos salvamos de pronto. Subieron las suscripciones. Empezó el partido del Madrid, imagino que ya habría una expulsión, algún gol y tal, y se agarraron a otra cosa. Pero en redes suele pasar mucho esto, que bueno, hay un incendio mundial trascendental y a los 5 minutos hace algo Biden. Y estamos ya todos hablando de Biden, de si se debe retirar o no. ¿Jugáis con esa atención en algún caso? ¿Alguna polémica que haya habido grande en los programas que estás ahora? Porque has participado, para poner en contexto a la gente. ¿Alguno que yo sé que lleváis en la cadena? ¿Gran Hermano? Gran Hermano lo hacemos en Portugal, sí. En Portugal, vale. Y Tu cara me suena y La Voz. Y en España hacemos Maestros de la Costura, Masterchef, sobre todo. Es decir, que son programas muy grandes que ve mucha gente y que la gente opina mucho sobre ellos. Claro. Sí. ¿Cómo gestionáis esa atención? Porque hay un lado bonito, que lo que decías tú, de te voy a llevar a la parte mejor que tengo, pero también puede haber una connotación negativa de voy a despistar, voy a intentar hacer... Bueno, en general pasan solas aunque tú no hagas nada. O sea, yo creo que en este tipo de situaciones, no solamente ahora en la tele, sino en otras experiencias que he tenido en comunicación, esa posición de Don Tancredo, de Rajoy, fumándose un puro, no haciendo nada y esperando a que el mundo pase y se solucionen las cosas solas, pues hombre, a lo mejor no hay que llevarlo al extremo de no hacer nada nunca, pero en general creo que la tendencia de no ponerte muy nervioso y reaccionar hiper ultra rápido
por sistema es buen consejo. Porque, por ejemplo, ahora en la tele pues hay muchos programas que son semanales y entonces pues tú emites el miércoles y el miércoles ha pasado una cosa buenísima, extraordinaria, donde alguien es famosísimo de pronto o has tenido una crisis mundial sin precedentes, el jueves es menos, el viernes tal y desde luego el miércoles siguiente, en el siguiente programa, se ha olvidado absolutamente. Y es una especie de, bueno, pues la dosis semanal. ¿Y cómo vivís con ello? Porque yo entiendo, a nivel personal, ya no a nivel de cadena, ok, entiendo que el primer fuego que vive alguien es una auténtica sangría, en plan, se va a caer el mundo, me van a despedir, tal, pero tú llevas 25 años viendo cosas positivas y cosas negativas, en ese sentido. ¿Cómo viviste tú una crisis de este estilo? O no tiene por qué ser crisis, también puede ser ese pico de, oye, lo estamos petando, ayer hicimos 5 millones de espectadores. ¿Cómo gestionas esas subidas y esas bajadas después de tanto tiempo? Bueno, yo creo que hay que verlo con perspectiva, o sea, ser capaz de ver lo que estás haciendo, lo que estás emitiendo, el tipo de formato que es, si estás en la tele en abierto, si estás en pago. Es decir, yo he estado casi 20 años en pago y los programas son mucho más tranquilos ahí, no hay casi cancelaciones. Yo tenía que vender Juego de Tronos, un partido de la NBA, los Oscar en Canal Plus, cine, divertido también, claro. Ilustres Ignorantes. Me refiero a que son programas en los que, bueno, documentales estupendos, pero un tipo de consumo mucho más estable, probablemente más de nicho en muchos casos, y no estaba tan expuesto al abierto, que es una locura, y es una tele que sigue existiendo, que hay muchísima gente que ve mucha tele en abierto, lineal, con cita, a las 22:15 están viendo a Pablo Motos, o a Nuria Roca, o a Broncano, o Masterchef, o La Voz, o Tu cara me suena. O sea, hay mucha peña viendo la tele. Yo era un tipo de televisión en el que no había trabajado y que me fascina, la verdad. Me parece increíble, con mucha repercusión, con mucha popularidad, pero hay que verlo en perspectiva. Al final hay que ver el tipo de programa que haces, el tipo de ruido que haces, lo que quieres trasladar, saber que el mundo real no es X o Twitter, que el mundo real es bastante diferente a cualquier polémica, comentario, super éxito que todas las semanas hay una serie en HBO, en Netflix, que es la mejor serie de la historia, sin duda alguna, sin precedentes, y el martes siguiente es la mejor serie otra vez, y no puede ser que tengamos 50 mejores series todas las semanas. Y todo se va un poco de madre, es como demasiado exagerado, y yo creo que hay que tener cierta calma y verlo en perspectiva. Y parte de la gracia de este curro es saber dónde estás, el equipo que tienes y lo que estás haciendo y lo que estás contando. ¿Cuánta gente podéis ser, más o menos, en la productora? Para que alguien entienda lo masivo que puede ser esto. Porque sí que es verdad que vemos la imagen de un influencer, youtuber, a lo mejor dices, vale, él está en su casa, tiene un editor, un guionista, ok. Pero para hacer la magnitud de un programa de 5 millones de espectadores, ¿cuántos millones de espectadores tiene Masterchef? La productora depende mucho de las producciones que estemos haciendo en ese momento, que es, depende del momento del año. Pues a lo mejor estamos grabando La Voz en Portugal, que igual que en España tiene muchas versiones y casi todo el año se está grabando, y además Big Brother en Portugal, y además un Masterchef en España. Pues ahí la productora somos en torno a 1.200 personas en ese momento. Solo Masterchef, que es el icono increíble. Bueno, es como el primer gran éxito de esta productora hace más de 10 años, y lo que ha ido permitiendo ir sumando formatos, porque todo el rato, desde el principio, fue mucho éxito y muy grande, ¿no? Entonces, pues en Masterchef pues hay un equipo de 250 personas, un equipo de producción enorme, y la sensación que tienes cuando llegas ahí, en mi caso, cuando llegué hace 4 años y pico a trabajar, o cuando vas de visita, es que es Star Wars. O sea, intentas no tocar nada para no romper nada, porque funcionan como tiros. O sea, es la Fórmula 1. Hay muchísima gente muy buena que sabe perfectamente lo que grabar, muchísimas cámaras. Cuando llegan a una ciudad a grabar es espectacular
el despliegue de montar todas las cocinas, todos los decorados, toda la grabación, es espectacular y no hace falta tocar nada. O sea, tú llegas ahí, intentas no estropearlo y si puedes sumar algo, pero es un equipo muy sólido y muy bueno. Yo es de lo mejor que tengo en la productora, desde luego, es la gente hiper profesional que trabaja ahí dentro. Claro. ¿Cómo hacéis para pegaros por la atención? Porque lo has dicho, ¿no? Puede ser en la misma franja horaria. Es curioso porque creo que es la primera vez persona que viene alguien aquí, ha venido youtuber, creadores, marcas, inversores. Pero vosotros pegáis por un momento determinado. 8 de la noche, hay 2 programas, 3 programas que son cabecera y hay un X% de la población que está conectada a la televisión. Uh-huh. ¿Cómo hacéis o qué trucos creéis que podéis hacer para que la gente os vea a vosotros y no vea la competencia? Bueno, eso yo creo que tendría que opinar más la gente de contenidos que dirige programas y que los monta, los productores ejecutivos. Es cierto que nosotros siempre, la productora, el compromiso es entregar el mejor programa posible y luego entran a jugar muchos componentes que no controlas. La cadena, el día que te ponga, a la hora a la que te pongas, si te pone a las 22:03 o a las 22:07 cuando ya ha terminado el programa de la competencia o no, contra qué te pongan a competir. Es decir, hay muchas variables que no dependen no de mi productora, de ninguna productora. Tú entregas un formato y entonces la cadena es la que decide cómo lo distribuye. Igual que si lo entregas a una plataforma de streaming, decide si te cuelga todos los episodios disponibles el primer día o si quiere dosis semanal o si te pone el primer episodio en un canal más abierto para intentar fidelizar a la gente y luego el resto de pago. Ahí dependes de la estrategia de otros. Y tú has podido hacer un programa extraordinariamente divertido, estupendo, que tú pensabas que era para un público más infantil y demás, y lo han terminado programando un día que justo no han podido enganchar a los niños y entonces ya no tienes el enganche que esperabas. O sea, hay muchos componentes que no dependen de ti. Uh-huh. Cuando solo dependes del formato, pues entiendo que esa autoexigencia de tratar de captar la atención del que tienes enfrente pues es casi una obsesión, sabiendo que son muy diferentes los ritmos de atención de un espectador de Antena 3 a las 10:30 de la noche, que un TikToker, que alguien que ve un directo de Twitch, porque los ritmos son muy diferentes. Yo estoy leyendo mucho sobre las pantallas, ¿no? Estamos produciendo una serie documental estupenda en la productora, se llama Generación Click, sobre la super ultra dependencia y abuso de los jóvenes de las pantallas, ¿no? De las horas que estarían recomendadas a consumir pantallas uh-huh. y de la sobredosis que tienen en el mundo real, de 0 a 6 años, de 6 y 14. Entonces, claro, si tú te habitúas a ese chute de dopamina permanente que es TikTok, que cada 2 segundos y medio, ¡buah!, te flipa algo y ves otro y te flipa algo y te flipa algo y entonces en 10 minutos te han flipado 70 cosas, pues el mundo real es muy aburrido. Luego, porque y muy duro en un también, parque claro. Y no pasan cosas trepidantes cada 2 segundos ni de coña, ni en ninguna novela. Claro. Entonces, el ritmo es muy importante. Yo creo que cuando haces un formato de televisión tienes que pensar también en quién tienes enfrente, sabiendo que es muy importante irle atrapando, que haya cosas interesantes, que se quiera esperar para ver qué pasa luego, que haya un momento muy divertido y luego uno muy emotivo y que te vayas enganchando, pero el ritmo... No puedes hacer un programa de televisión de 2 o 3 horas con el ritmo de TikTok de descarga eléctrica porque matas al de enfrente. Porque el de enfrente no es un TikToker y no está acostumbrado a esta sobredosis. Me estoy imaginando a mi padre en el sofá haciendo zig-zag o zapping a las 10 de la noche y a mi padre le das el TikTok y lo mismo le explota la cabeza. Sí. Creo que es importante esa parte de saber a quién estás comunicando, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de Minimalism como marca, siempre creíamos que iba a ser masivo, en plan, ¿no? Todo el mundo va a querer una camiseta de algodón. No. O sea, hay gente que le interesa el algodón orgánico, hay gente que le interesa la sostenibilidad, otros que se van a ir a X empresa porque cuesta 10 euros menos. Uh-huh. Entonces, otro aprendizaje que sacamos hoy, tener muy claro a quién estás enfocando el contenido que estás creando o el proyecto que estés creando, ¿no? Sí, desde luego, porque eso te condiciona todo lo demás. Claro. El ritmo, por ejemplo, que es muy importante, del tipo de consumidor que tienes enfrente, o del tipo de mensaje que quiere comprar. Claro. Es importantísimo. ¿Y cómo hacéis
para que un programa de televisión, porque ahora hay mucha adaptación de tele a llevarlo a redes sociales. ¿Cómo hacéis esa convivencia? En el sentido de, te saco un short en el que lo mejor que pasa en MasterChef en ese programa, o te saco 10 o 12, te lo pongo en un reel o en un TikTok para que luego vayas a ver el programa completo. ¿Cómo convivís ahí? Es un consumo diferente. Al final es usar la materia prima que tienes, que son 800.000 trillones de horas de gente en un talent show que forman parte de un programa de televisión en prime time de una tele pública, y tratar de generar piezas de consumo con un ritmo que es el que se consume en Instagram o en TikTok, para poder ver un resumen, pero no solamente de MasterChef, sino de hacer una receta. Es decir, es distinto ver a Arguiñano 30 minutos por la mañana en la tele con los ingredientes sobreimpresionados y él contando chistes y ver un poco el proceso de ese cocinado, a verlo en un reel de un minuto donde haces así, tiras la patata y ya está troceada, y luego no sé qué, y luego cocinas y luego tal, y pum, y ya está el emplatado. Claro. Y en 30 segundos tienes algo que realmente ha sido 2 horas y media. Es otro género, ni mejor ni peor, pero bueno, es intentar jugar las reglas de ese juego donde estás, ¿no? Claro. Con el contenido que tienes. Eso me lleva a un pensamiento que yo siempre he tenido, y te lo argumento, es que yo me creo un porcentaje de lo que veo en Internet, ¿vale? O sea, al youtuber me lo creo un porcentaje. Al TikToker me lo creo un porcentaje. Y me ha pasado que, según he ido conociendo a gente a la que yo admiraba, hay cosas que me han sorprendido para cosas muy buenas y otras que para cosas muy malas, ¿no? Voy a poner ejemplos. Típica persona que habla de autoayuda y ves cómo actúa en su día y dices, tío, no puedes vender esto, ¿no? Sé que no es real, pero tú a tu público le estás contando algo que es totalmente irreal. Hay un conflicto de interés que creo que la gente debe ser consciente de que está publicando, pero la pregunta es, igual que en redes sociales no todo es real, ¿en televisión es todo real? ¿O también hay que ser consciente de que es un reality show y que es entretenimiento? Bueno, hay programas y programas, es decir, pasa con los personajes, es decir, con los presentadores, hay algunos más auténticos, otros más de mentira, y hay formatos y formatos. Es decir, a mí me sorprende mucho, pensando en MasterChef, porque es un programa muy salvaje, donde se cocina mucho, donde verdaderamente, evidentemente es muy diferente la edición de anónimos que entran a cocinar, que quieren conectarse con el sector, que quieren terminar currando de eso y que entran ahí para intentar encontrar una oportunidad y terminar currando de eso. Y después de 12 ediciones hay muchos que han pasado, no solamente que han ganado, sino que han llegado medio lejos o no, que hoy tienen un restaurante o curran en otro restaurante o han montado su catering o son influencers, foodies y les va muy bien, y han encontrado esa conexión con la edición, por ejemplo, del Celebrity, que es más puro show, que no es gente que se quiera dedicar a la gastronomía, sino que van allí a echar un buen rato, a aprender y a echar unas risas y ver lo que duran, ¿no? Y es un programa, sigue siendo un talent show porque van eliminando aspirantes y demás, pero es otro concepto completamente diferente, ¿no? Claro. ¿Y cómo jugáis la parte de, imagínate, en contenido? Yo he visto a gente que ha llegado a un nicho, ese nicho ha funcionado bien, le da miles de visitas o millones de visitas y dice, vale, yo voy a seguir tirando mi objetivo aquí. Si en un programa de este estilo o en alguno de los proyectos que tú has trabajado ves que algo funciona, ¿buscáis potenciarlo o buscáis algo que sea totalmente novedoso? Bueno, yo creo que la clave del éxito es no dejar de evolucionar, ¿no? Porque seguramente si te conformaras con lo que tienes, pues sería flor de un día. Claro. Y seguramente se terminará marchitando, ¿no? Yo en los proyectos que he estado más grandes, más longevos, en formatos de televisión y en proyectos empresariales, están todo el rato pensando en cómo crecer, ¿no? Por ejemplo, yo he podido tener extraescolares también haciendo comunicación para un grupo hostelero, ¿no? Con restaurantes y demás, donde precisamente lo mejor que tenía esa gente y que sigue teniendo es que no era gente del sector, y entonces estaba con prueba-error todo el rato, sin ningún prejuicio, sabiendo que a ellos les gustaría mucho tener un restaurante muy pijo con un ticket medio de 70 euros por persona, pero que no era lo que estaba tirando, que lo que estaba tirando era otro tipo de producto, otro tipo de restaurante, y sin renunciar 100% a lo que querían hacer, pero han sabido adaptarse
y no han dejado de abrir restaurantes y restaurantes y restaurantes y no paran de evolucionar, y si les va muy bien en la vida están pensando todo el rato en cómo hacer más confortable el restaurante y que haya más espacio entre mesa y mesa y mejorar el servicio y que la gente pueda comer non-stop de 9 de la mañana a 2 de la mañana y pedir lo que quiera con la cocina abierta todo el día. Y esa evolución, esa reinversión de todo lo que iban ganando en hacer más grande el proyecto es el secreto de su éxito, desde luego, y no tener una idea prefijada de no, yo lo que quiero hacer es un garito oscuro, caro, de gente guapísima que venga aquí a comer langosta, no sé qué, y luego una copa a 27 euros. Pues a lo mejor no era el sitio adecuado para hacer eso y hay que saber adaptarse, ¿no? Otro aprendizaje para aquellos empresarias autónomos que nos escuchen. La adaptación es clave, no solo en medios, sino también a nivel de empresa. Oye, si ves que por un sitio te va llevando, creo que a lo mejor es el camino, ¿no? Pero sin dejar de innovar. Y me gusta mucho una cosa que has dicho, que haces mucho hincapié en los detalles, en todos, ¿no? En plan, cómo se coloca la mesa, cómo el espacio que hay entre sitio y sitio. Entiendo que en una producción grande... Lo has dicho tú, no voy a tocar porque todo está engranado. O sea, si yo meto una mano aquí, esto se va a romper, ¿no? Para mí es como una fábrica de camisetas. No voy a parar la máquina, porque la máquina ya va. O sea, si quiero modificar el patrón, lo tengo que haber modificado hace 2 meses, ¿no? Entonces, esos detalles son los que son el puntito de comunicación. Lo digo desde el punto de vista de alguien que quiera comunicar su idea, su negocio, o incluso una marca personal, ¿no? Que muchas veces rechazamos la parte de, oye, yo soy un friki con esto porque entro mucho al detalle. Quizás sea lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí. ¿Hay alguna recomendación que puedas dar? Yo creo que ese ejercicio de ponerse en lugar de otro y hacer todo el itinerario del que te va a consumir es divertidísimo, Claro. es pura comunicación. Es exactamente igual pensar en el recorrido de un humano que llega a tu restaurante y entonces ve el cartel, cómo ve la carta, cómo le sientan, qué le dicen cuando tiene que esperar, si le invitan a algo o no, le invitan a acercarse a la barra a tomar algo hasta que se libera la mesa. Todo ese tipo de detalles, si hay posavasos, si hay mensajitos, cómo está escrita la carta, si hay código QR o no, qué hacer si el arroz está salado, qué tipo de cosas ofrecer, cómo te disculpas, cuando vas al baño qué señalética hay para ver quiénes son chicos, chicas, todo ese tipo de detalles, los sobrecitos de azúcar, mensajitos secretos, es maravilloso. Todo eso es comunicación. Vale. Y si alguien monta un pollo en la mesa 7 y tiene que ir alguien a pedir disculpas o saber qué ha pasado porque él cree que ya le han cobrado pero no le hemos cobrado de verdad, él no quiere pagar el vino porque estaba malo, todo ese protocolo es pura comunicación. Y toda esa gente que está en el restaurante son sucursales de comunicación. Y ese curro es hiper al detalle y depende que vuelvan o no vuelvan. Porque a lo mejor si les invitas un helado para disculparte es muchísimo peor porque dicen que no se van a dejar comprar por un triste helado y lo que quieren es que no les cobres o que salga el presidente del restaurante que no existe a disculparse. Ese tipo de protocolo es 100% comunicación y es exactamente lo mismo que una premier de un estreno en un cine en Gran Vía donde tienes que pensar por qué cola o por qué acceso entra la prensa, los gráficos, a qué hora hacen la foto, cómo vas a circular la gente en el fotocall, si tienes invitados VIP, si los pones en otra cola o no, el invitado VIP de turno qué hace con el abrigo nada más llegar, que se desaparezca y se lo quite a alguien y lo cuelgue y no lo pierdas, el cast que empiece a ver la proyección y se pueda ir a los 20 segundos cuando se apague la luz a su casa y no se tenga que quedar a la proyección, o sea, todos esos detalles, que hagas la foto de la actriz principal y a los 7 minutos ya esté la foto en todas las redacciones para que si no están los fotógrafos de el New York Times la tengan y si no la sacan es porque no la quieren sacar, pero no desde luego porque no esté allí 7 minutos después. Todos esos detalles es el curro de comunicación y es exactamente igual en un restaurante que en una premier, que en una newsletter que trata de captar tu atención para que termines aterrizando en un site y comprándote una camiseta.
Yo hay muchas cosas que no me interesan absolutamente nada, pero que digo que sí, que quiero seguir recibiendo esas newsletters porque son preciosas y tienen GIFs dentro que se mueven y estoy meses viendo el GIF ahí preciosísimo y estoy deseando que llegue el Black Friday, el Día de los Enamorados, que nunca voy a comprar nada, pero hay algunos que es muy bonito de ver y digo, sí, quiero suscribirme, quiero seguir recibiendo. Eso me lleva a un punto. Yo hice clic cuando el contenido no lo veía como usuario, sino como creador. ¿Tú eres capaz de parar? Quiero decir, vas al cine mañana, proceso de palomitas, 5 minutos, ¿qué viene a tu cabeza? El cine es un ejemplo, pero imagínate que, oye, has venido aquí hoy al estudio. ¿Eres capaz de estar pensando todo el rato en comunicación o también te dejas llevar y decir, oye, esto no es solo trabajo, hay que poder disfrutarlo? Yo intento refugiarme en una cosa mucho más grande, mucho más pura y mucha más de verdad y que merece mucho más la pena, que es una cosa muy grande que se llama arte, que tiene que ver con el puro talento, con emocionar a la gente, con conmover a la gente. Me parece que es una cosa más elevada. Seguramente que el entretenimiento, que la comunicación, que lo veo una cosa más artesanal, más oficio, más profesional, ¿no? Que puedes hacer comunicación de cualquier cosa. Yo creo que a veces en algunos formatos, en algunos proyectos audiovisuales, hay gotitas de arte, de verdad, de cultura grande, en el cine, en la literatura, me parece, en el teatro, la música, me parece que son palabras mayores, no me parece un trabajo. Me parece otra cosa. Yo si quiero dejar de ser periodista, que es una cosa muy como de trinchera, muy de escribir mejor que la inteligencia artificial y ser mejor que la maquinita y ser igual de rápido que la maquinita, pero mejor, encontrando mejores adjetivos que la maquinita, quiero dejar un poco de ser eso y ser más escritor para intentar ser un poquito más como los artistas. Es lo que me gustaría, porque me parece que es lo que más merece la pena de todo lo que hacemos. Poder ir a una obra de teatro y en el minuto 27 de la obra decir, Dios. ¿Dónde estoy? ¡Wow! Claro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es muy grande, es muy elevado y es otra liga. Y tiene que ver también un poco con los mimbres de lo que hacemos en comunicación a veces, porque en una nota de prensa hay palabras, igual que en una buenísima novela. Los mimbres son los mismos. Y la A es lo mismo, pero es usada de otra manera. Claro. ¿Y se puede hacer arte masivo? Quiero decir. Sí. Sí. ¿Vosotros lo conseguís o intentáis? Yo no sé si el objetivo de una productora de televisión es digo por hacer la arte. velocidad. Claro, eso puede ser. No lo sé. Entiendo que la gente que hace cine sí quiere hacer arte. No sé si más Scorsese que Santiago Segura o al revés, no sé qué tienen en la cabeza, pero entiendo que es un tipo de género en el que tienes el arte más presente. Yo creo que la televisión es un medio estupendo, que puedes hacer proyectos estupendos, súper entretenidos, súper divertidos, súper de verdad, con gente de verdad, muy emocionante, donde conectes con gente, muy útil. Me parece que puedes aprender muchísimo. No me creo nada lo de la caja tonta, no me parece que sea un paralizador de personas, me parece que hay cosas interesantísimas y formatos interesantísimos que ver, y hay cosas fronterizas y formatos y series y películas que por la narrativa, por la interpretación, por el guión, es maravilloso y seguramente por muchos será considerado arte, muchísimo más que mucho cine, ¿no? De hecho, hay alguna serie que vosotros la tenéis en La Matriz que para mí es arte. Black Mirror, por ejemplo. Sí, ese debate de que el talento, ese trasvase de talento que antes estaba en el cine y ahora está en las series y tal, pues yo llevo leyendo ese mismo artículo de prensa pues desde el año 2000. Claro. La edad de oro de las series. Claro. Bueno, está bien, da de comer. O sea, hay mucho talento en muchas partes. Yo a lo que me refiero es que dentro de este campo en el que se juega con audiovisual, con actores, con gente artista, estamos muy cerca y rozando siempre el larguero de algo muy bueno, muy artístico, que merece la pena, ¿no? Otras veces, bueno, pues es más de consumo, más de entretenimiento, más divertido, la comedia es importantísima.
pero yo lo que me gusta de verdad y lo que me sigue motivando, y cuando tengo dudas de que estoy muy cansado de todo, pero de pronto encuentro la motivación para seguir, desde luego es el puro arte, porque escucho la canción 7 del nuevo disco de Eric Clapton y digo, merece la pena. Estos son 7 meses nuevos de vida. Este solo que se hace, este canalla en el minuto 2, es maravilloso y yo tengo que seguir intentando hacer algo. Intentando aprender a tocar la guitarra o a escribir bien o lo que sea, pero me gustaría formar parte del equipo de esa gente. No duda que te estoy escuchando y digo, todo el mundo debe comunicar. Es algo que yo he intentado explicar y cuando hablo tengo la suerte de que mi entorno es empresa. Y veo muchas empresas donde, como es mi caso, por ejemplo, yo tomo la iniciativa de comunicar, ya sea a través de un podcast, patrocinado por mi marca, etcétera. ¿Tú crees que todo el mundo tiene la obligación de comunicar o hay algún riesgo por no hacerlo? No, yo creo que depende del proyecto. Si tú tienes un para qué, si es interesante comunicar, si además tienes herramientas útiles para comunicar, porque comunicas bien, porque tu marca es chula, porque puede aportar algo, pues es una buena idea comunicar, pero a lo mejor tu marca se vende sola sin tener que comunicar, ni brasear a la gente, ni generar contenido, ni ser la CNN. Claro. Porque vende y está fenomenal. O vende lo suficiente para que no tengas que bajar la persiana, que es el objetivo. A lo mejor tú no quieres acabar con Inditex claro. En 10 días. Tú lo que quieres es poder vivir de eso o tener una extraescolar vendiendo calcetines que te dé lo suficiente como para no tener que aceptar otra cosa. Claro. Pues estupendo. No hace falta, no todo el mundo tiene que hacer un canal de Calcetín TV. Qué rollo, ¿no? Posiblemente incluso no habría una motivación, ¿no? Yo te escucho y veo una motivación. Cuando dices extraescolar, realmente serían muchas cosas que mucha gente tocaría como negocio, ¿no? Es decir, sí. ¿Tú crees que tiene que haber un equilibrio entre esa parte de trabajo y esa parte de divertimento en el sentido de tú llamas extraescolar? Pero también es para motivarte a ti mismo. Igual que esa pista número 7 de X disco te da una motivación, el hecho de hacer extraescolar es solo por el mero hobby, no pensando solo en el dinero o en el impacto, también te trae esa motivación, ¿no? Sí, cada cosa tiene su motivación. Yo, desde luego, mi evolución en el mundo profesional ha sido desde mi trabajo 1 en el que trabajaba 8 horas, yo no entendía nada y mi gran motivación era coger la nómina y gastármela en un bar, porque yo en ese momento hacía 2 cosas en la vida, que era jugar al balonmano y a continuación ir a un bar, eran mis 2 actividades y en medio intentaba salvar la carrera. Pues esa primera motivación, que era me interesa el dinero y lo quiero meter en este garito, pues poco a poco te vas dando cuenta de que en el trabajo, si tienes suerte en el proyecto en el que estás, puedes ser un poco tú también. Porque son muchas horas al día, 8 al menos, para tirarlas, estar mirando al techo, no creerte nada y que solo te motive poderte ir de ahí, o cuando llega el fin de semana, o qué vacaciones me cojo, o que la de enfrente no se coja el puente y yo sí. Es una vida muy triste. Yo, para bien o para mal, enseguida encontré motivación allí y me gustaba pensar, bueno, pues el Nacho de fuera haría esto que estoy haciendo aquí. Claro. Y la parte mala es que notas como que te estás dando tu ADN al sistema, seguramente, pero estás mejor porque estás haciendo cosas durante todas las horas del día que te gustan y que te crees. Y cada proyecto, pues yo en el pasado he podido coger un proyecto estupendísimo de 300 euros con el único propósito y la gran motivación de esto me va a permitir pagarme las invitaciones de la boda. Ese es el objetivo. Claro. Y otro es, pues este proyecto lo asumo y lo cojo porque es la primera vez que voy a hacer comunicación de un proyecto deportivo. Claro. Que son palabras muy grandes. El deporte, que es como la Marvel en un deporte, en una pista de algo, pueden pasar cosas absolutamente asombrosas que no pasan en el mundo real, de gente muy canija que hace cosas enormes, gente que llora, gente que nunca ha metido un gol que mete 6 un día. Hay cosas asombrosas en el mundo del deporte y manejar eso en comunicación. Hablar de valores, de cosas no tangibles. Yo soy del Athletic, eso, como bien sabes, es una religión absoluta. Es importante cómo juguemos y que Morata se vaya o no, lo vendamos, meta gol, pero
la cantidad de historias absolutamente maravillosas que hay en esa religión ahí dentro, de padres a hijos, de sufrimiento absoluto de generaciones enteras, de momentos de felicidad extraordinarios que tiene ese escudito y las rayitas, eso es un regalo para alguien que haga marketing o comunicación de esa marca. Es maravilloso, porque no te tienen que vender ya el delantero y tal, están hablando de un tipo de vida, de algo que es lo más importante de tu vida, muchísimo más que el trabajo, que tu mujer o que tu marido, que tú vas allí una vez a la semana con una especie de comunidad religiosa extraña y que lloráis todos a la vez con cosas que os pasan. Eso es maravilloso y es pura comunicación. Totalmente. Y yo entiendo que la gente, por ejemplo, que trabaja en el Atleti no cobrará. O sea, yo con que me dieran una carpeta estaría allí. Y un bono. Un bono. Eso es maravilloso. Cada proyecto tiene un beneficio y una motivación, ¿no? Yo he intentado buscarle a todo lo que iba diciendo que sí, pero porque todo me gustaba. Claro. Es el problema, que las cosas como más planitas, más sosas y más decir, oye, si no vas a sacar pasta, vas a dormir poco y no te fascina este mundo, ¿por qué has dicho que sí? Pues porque no había hecho esto antes. Claro. Pues es una motivación. Digo que sí también. ¿Crees que hay que encontrar el equilibrio entre ganarte la vida y vivir solo de motivación? Lo digo ya con tu experiencia, ¿no? Porque vuelvo a la parte de redes sociales. Veo mucho chaval joven que quiere ganarse la vida solo creando contenido. Y yo digo muchas veces una frase de yo gano dinero con mis empresas y luego creo contenido. Luego gano dinero en las empresas para ganar dinero y luego poderme permitir crear contenido. O sea, no lo hago al revés, que es lo que mucha gente espera, ¿no? Que eso no quiere decir que haya 10 o 20 personas que se puedan ganar la vida muy bien creando contenido, pero no es lo normal. Entonces, ¿cómo buscas o cómo encuentras ese equilibrio? Ya no solo a nivel personal, sino cómo lo has vivido en los proyectos en los que has ido entrando y saliendo para poder vivir de ello y seguir disfrutándolo siendo consciente de que tienes 25 años de experiencia y te quedan otros 25 o mínimo. Bueno, yo no sé si crear contenido en digital supone no tener vida. Vale. No lo sé, porque soy una persona mayor que no aspiro a vivir creando contenido. Vale. Pero si vivir creando contenido supone que el contenido que creas es toda tu vida, es decir, que tú eres tu producto y entonces te estás contando a ti mismo todo el rato, yo no quiero eso. Y yo no recomendaría a esa gente que lo hiciera. Me parece que si crear contenido es compatible con tener mucha vida que no enseñas, está bien. Pero yo no le daría toda mi vida a Instagram, a TikTok, a YouTube y tal, porque te tiene que quedar vida fuera. Totalmente. La verdad. Estoy totalmente de acuerdo y me parece peligroso. Yo, de hecho, he expuesto muchas veces mi vida hace años, en plan, hoy hago videoblogs, todo, viajes, no sé qué, y ahora es como, mira, yo voy a centrar el tiro en soy un autónomo que está haciendo transición a empresario, porque creo que puedo aportar valor a ese público que hablábamos antes, ¿no? Y de hecho un ejemplo es este podcast. Oye, yo sé que Nacho toda la parte de comunicación lo hace con tanto gusto y de una forma tan disfrutona que creo que es necesario que la gente lo escuche. Porque al final el público lo tenemos claro, que sabemos el mensaje que queremos marcar, pero tú siempre lo has visto así. O sea, ¿te ha llegado alguna cosa que digas, yo esto no lo puedo hacer? No hay algo que pueda comunicar, no empatizo con el proyecto. Bueno, hay cosas muy difíciles de comunicar. Todo el mundo quiere ser portada del New York Times, todo el mundo quiere ser viral, ser masivo y parar el mundo con cualquier cosa. Y puede que tengan un producto que esté bien o que sea difícil o que sea una bazofia extraordinaria. Y hay mucha gente que quiere impactar al mundo y que no se ha parado a pensar nada lo que tiene, si es vendible, si no. Entonces hay proyectos que son muy difíciles. Yo creo que ahí hay que ser honesto. Y el primer trabajo, después de hacer un análisis y de tratar de trabajar en un plan de comunicación, es decir, es muy difícil esto. ¿Qué pretendes, amigo? Yo intentaría hacer esto otro o lo enfocaría así porque creo que no vas a ser nunca portada del New York Times. ¿Yo encuentro motivación en ese tipo de proyectos? Sí, porque desde luego, si tú tienes un documental que es una obra maestra en la que trabaja gente valiosísima, de un contenido interesantísimo que la sociedad tiene que masticar y digerir, es un trabajo precioso, estrujarse el cerebro para ver de qué manera pueden terminar viéndolo. Incluso que lo vea alguien con capacidad de mando que pueda cambiar algo, maravilloso. Pero si el documental o el helado o los calcetines son infames,
una grandísima mentira, una farsa que nadie va a comprar nunca, pues hombre, es un reto extraordinario que sea portada al Washington Post. También es mi curro. Claro. Intentar que en mayo de 2025 por primera vez en la historia exista el Día del Calcetín, que a lo mejor me lo he inventado yo, para que entre en la portada del Washington Post el calcetín infame de mi cliente. A ver, es un buen objetivo. No es muy positivo, es decir, porque al final estoy colocando en portada una cosa que no merece la pena, pero también es mi curro. Claro. Hay que buscar el equilibrio en ese punto, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Desde luego es mucho más sencillo contar cosas preciosas que te crees. Claro. Y luego hay cosas que están muy bien, pero que tienen difícil venta, porque hay 7.000 cosas parecidas, porque no hay hueco, porque la gente solo quiere otro tipo de cosas. Claro. Entonces es complicado hacerles hueco y que miren a algo que merece la pena. Qué interesante. Hay una duda que tengo y es, ¿tú sigues algún proceso? Porque me encantaría saber, yo ahora mismo te doy un papel y te digo, Nacho, yo quiero que Minimalism lo reviente en el Soho de Nueva York. Es un objetivo poco realista, ¿no? Ubicártelo en un punto específico. Pero, ¿qué proceso crees que sigues tú en la parte analítica que has dicho antes sobre qué comunicar o cómo comunicarlo, que la gente pueda aplicar en su negocio, en sus contenidos o a saber quién nos está escuchando, que a lo mejor es en su proceso de inversión en otras startups? A saber, ¿qué analítica previa haces para intentar mandar un mensaje claro? Bueno, yo creo que lo que nos tiene que salir al final es algo que llamemos plan de comunicación, que a mí me parece que es la parte más importante del curro. No sé si el plan de comunicación, porque es igualmente válido, es una servilleta de un bar con 3 notas, o un Canva, un PowerPoint de 8.000 slides, o un vídeo, o una conferencia. Hay muchas maneras de hacer un plan de comunicación, pero necesitas un plan. Me parece que ese es el punto de arranque. Donde termina el análisis es, por eso, la conclusión es que yo haría esto. Ese plan. Y mi manera de trabajar habitual, por un lado, es como intentar saber todo de ese proyecto en concreto. O sea, hablaría durante meses contigo, con todo Dios que ha consumido tu marca para tratar de entenderla, entender los golpes que os habéis dado, los éxitos, o sea, intentar saber todo, intentar que las cosas que no me cuentes, que me estás mintiendo, me las digas y saberlo todo, por un lado, y convertirme en un friki de la marca, y por otro lado, a mí me ayuda mucho mezclarlo con todo lo demás. Es decir, a mí hay un modelo de casi de inteligencia que me interesa mucho, que es conectar un poco todo lo que tienes dentro, que aunque aparentemente no tenga que ver, pero yo creo que si solo tienes 5 tonterías dentro pero las conectas ya es bastante. Y hago el esfuerzo todo el rato de todo lo que tengo dentro, abrir la puerta y que se conecte. Bueno. Ahí mi gran modelo a seguir y mi gran gurú, sin ningún lugar a dudas, es Don Draper, el protagonista de Mad Men. Siempre te ha gustado, ¿eh? Que me ha gustado muchísimo y que él vive su vida atormentada, huyendo de sí mismo, le pasan muchas cosas en su vida, pero es tan inteligente que sigue teniendo la puerta abierta de todo lo que le piden en el trabajo, y entonces está en un garito en Los Ángeles una noche fumando, pensando cómo se divorcia o hacia dónde tirar, y de pronto ahí tiene una buena idea para American Airlines o para Heinz o para algún cliente, porque es capaz de conectar lo que le ha pasado en el viaje, lo que está viendo en el garito, lo que está haciendo el de al lado que está tomando un perrito caliente. Es capaz de conectar todo eso con lo que él siente y es capaz de traducirlo en una campaña, ¿no? Yo creo que hacer un trabajo de inteligencia artificial obsesiva en Minimalism podría estar bien, pero lo diferencial es que quien haga eso tenga dentro otras cosas, porque seguro que la tercera campaña que lanzasteis, pues a lo mejor a mí me recuerda a una canción de Los Hombres G. No sé por qué, porque claro, hay una estrofa que es parecido al claim que usasteis y tal. Y a lo mejor no quiere decir nada, pero a lo mejor sí. O sea, me parece que ese bagaje de conectar cosas al final es lo que puede enganchar a alguien en la próxima campaña.
¿no? Yo haría esas dos cosas, súper obsesionarme con lo que sois y luego intentar conectarlo con todo lo demás, y cuanto más mezclado mejor. Yo mi experiencia, yo disfruto mucho estando en sitios pero pensando en otra cosa todo el rato. Estar en un plató, en una grabación, pero estar pensando pues en una pieza de radio que tengo que hacer, o estar en una reunión y por la disposición que tiene la gente estar pensando que eso se parece al quinteto de los Cleveland Cavaliers. O sea, estar todo el rato como pensando en metáfora y no estar viendo lo que estás viendo, sino conectarlo con cosas que tienes dentro. Ya. Pero para eso hay que alimentarlo de cosas correctas. Hay que tener suficientes cosas dentro, pero yo creo que pueden ser media docena, pero lo más importante es conectarlas. O sea, yo creo que hay gente que lo sabe todo de la NBA y a la hora siguiente lo sabe todo de Eric Clapton. Pero es importante conectar las dos cosas, porque a lo mejor hay muchos jugadores con barba que se parecen a Eric Clapton. Ya nunca lo había visto así. Esa parte, o sea, me lleva a la parte emotiva también, ¿no? De, oye, poder conectar, vivir experiencias. Creo que ahí es lo fundamental en todo. Ya sea en este podcast, referencias que yo pueda traer, o incluso a la hora de crear contenido, o incluso en una cadena, ¿no? Que una persona diga algo viene posiblemente conectado de que su hijo haya dicho algo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y como lo has nombrado antes, ¿qué percepción te da la IA a nivel de no solo competencia, sino quizá también complementario a vuestro trabajo? Bueno, me parece que es interesante la aportación que puede hacer, me parece que puede mejorar muchos procesos, pero yo particularmente estamos como en observación mutua. Yo creo que ella me está vigilando a mí y yo a ella. Quiero ver hacia dónde evoluciona. Desde luego me parece que hay algunos procesos muy engorrosos que puede acelerar, que puede optimizar, desde luego en televisión, en la parte de edición, de búsqueda de imágenes, de subtitulación, de catalogación de contenidos. O sea, es evidente que hay muchas mejoras que va a sumarle y que le está incorporando ya al mercado. Sí. La parte más de pura creación, pues no lo sé. Yo en ese sentido sigo siendo bastante romántico. No sé si pronto tendremos grandísimas novelas que te conmuevan, y quien dice novelas dice guiones de series o de películas absolutamente maravillosas escritas por la inteligencia artificial. Yo hoy, en 2024, no lo veo mucho, ahora mismo, pero quién sabe. Veremos a ver hacia dónde deriva. Última pregunta. ¿Cómo ves el futuro, no tuyo, que ya has dicho 25 años, a saber dónde estás en 25 años? Si este podcast sigue en 25 años, seguro que sí. Me fliparía saber qué ha pasado. Pero ¿cómo ves el futuro de la comunicación? Y te doy más datos, ¿no? Mi padre era periodista y vivía en un tipo de comunicación. Y yo recuerdo ver a mi padre vender una publi por pesetas en su medio de comunicación. Si me ciño a eso, veo una evolución loquísima. Porque yo le he hablado a mi padre lo que hacemos aquí del podcast, y mi padre entiende lo que es un podcast, pero tampoco lo entiende del todo. En plan, vale, ¿y esto dónde se publica? No, papá, es Internet. Internet lo entiende perfectamente y trabaja con ello. Pero ¿cuánta gente te escucha? Digo, pues 10.000. Algunos si tira mucho, pues se sube a 20 y pico mil. Dice, hostia, ¿y cómo llegas a esa gente, no? Porque él ha estado en televisión, ha estado en radios locales. ¿Y cómo crees que va a seguir evolucionando? ¿Y cuál es el futuro? ¿Puede ser hipotético o realista? Puedes tirar por los dos. Bueno, yo creo que en el mundo de tu padre y mío, del periodismo, si partimos ese mundo en dos, entre los malos, los de comunicación, los que trabajan para empresas o en la sombra, los que traman los mensajes que se lanzan a la sociedad, y al resto de periodistas intrépidos de redacción, de radio, de web, de periódicos, yo creo que sin ningún lugar a dudas el trabajo de comunicación en el que estoy yo, que no me parece para nada un trabajo de segunda, ni periodismo B, ni menos válido que el de un corresponsal de guerra, me parece que es diferente y lo veo muy útil. Creo que para ese trabajo hay mucho margen de crecimiento, va a seguir existiendo, es súper válido, me parece que lo necesita hoy Trump, Biden, Danone, cualquier marca, las cadenas de televisión, los influencers, existe. Es un trabajo que hay que hacer, que es súper útil, súper productivo y súper rentable.
y yo creo que hay futuro para esa parte. Para la parte más romántica del periodismo, que me fascina y me apasiona y me creo, de información, de dar información, de contar lo que está pasando con criterio, de intentar ser veraz, pseudo imparcial, sabiendo para quién trabajas, pero tratando de no engañar, no ser un esclavo del clickbait. Ahí me parece que el reto es enorme. Me parece que los tiempos son súper convulsos, que no se puede ser muy optimista. Me parece que la situación de los medios de comunicación hoy es infinitamente más precaria que hace 20 años. Me parece que, por tanto, son mucho menos independientes económicamente y que dependen de el dinero de otros, de marcas, de instituciones, y por tanto han perdido independencia, y eso condiciona y empeora, sin duda, la información que tenemos, claro, que es hiper necesaria, y que necesitamos ante esta sobredosis de todo Dios dando opinión, análisis, columnas, insultando, y sobre lo que está pasando en Ucrania. Necesitamos creer a alguien o tener 4 fuentes diferentes que poder consultar para saber exactamente qué está pasando en la Franja de Gaza sin tener la sensación de que nos están contando una trola. Claro. Eso es importante y es difícil a día de hoy, pero necesitamos ese rol. Necesitamos ese rol y ojalá nos salvemos, pero el periodismo yo creo que está en un momento un poco delicado en ese sentido. Y eso enlaza con una pregunta que creo que hay que hacerte a ti. ¿Crees que esto pasa por hacer contenido de pago? En el sentido de... Yo, por ejemplo, sigo un youtuber que se llama Johnny Harris, que tiene su Patreon, donde le puedes pagar X al mes. ¿Crees que esa veracidad, esa creencia en la persona que te está comunicando, incluso esa empatía por la persona que te está comunicando, el medio que te está comunicando, pasa por hacer que estos medios cobren y no tengan que depender de una institución o una publicidad? Sí, o sea, yo creo que merece la pena sin duda pagar por recibir información que tú consideras de calidad, sin duda, sin ningún lugar a dudas, porque pagamos por cosas indeseables y muy tontas y la información es muy importante. Yo pagaría, yo pago. ¿Hay muchos como nosotros? Pues no lo sé, ojalá que sí. A mí lo que me gustaría es que esa no fuera la única vía de supervivencia del periodismo. Me gustaría que volvieran los viejos tiempos, que hubiera grandes empresas que decidieran que es bueno informar y que nosotros sospecháramos que, bueno, ese periódico que paga el gran magnate nunca va a darle un golpe de gracia al gran magnate diciendo que es un sinvergüenza, pero que tuviéramos la sensación de que tiene cierta independencia y cierta cuenta bancaria suficiente como para poder informar. Pero es que es muy difícil, hay muchísimos intereses publicitarios, de instituciones, y es complicado. Claro. Y obviamente es diferente ser un periodista de cultura que de deportes, que escribir necrológicas, claro, porque tienes tus dependencias o de política. Yo me quedo un poco con eso, ¿no? Las responsabilidades del medio, las responsabilidades de la persona que lo consume, pero también, y creo que queda muy claro, y eres un caso de ello, la responsabilidad de qué comunicas y cómo te motivas a comunicar aquello que comuniques es tuya. O sea, tú tienes que hacer que aquello que lo que estás trabajando tenga ese aliciente, y toda la gente que ha llegado hasta aquí te haya escuchado hablar de comunicación y de cómo llevar un mensaje, ya sea una heladería que hace un helado muy rico de pistacho, o cómo un partido político puede buscar un resquicio y sacar una serie de votos, o cómo una cadena puede hacer que te vean millones de personas, viene de que realmente te motive lo que estés haciendo. Sí, desde luego. Y al final terminar encontrando es una fórmula, es encontrar una solución en la que tú crees, decir, pues con todos estos ingredientes y condicionantes, yo creo que la mejor manera de contar esto es enseñando al plató. O es no decir nada hasta Nochevieja y sacar un pequeño teaser ahí, porque va a ser un momento muy bueno de mucha visibilidad, en la que saques lo que saques, va a tener mucha repercusión. O el presentador 2 que tienes es una maravilla y necesitas que hable en directo, porque es glorioso escucharle y la gente va a ver el programa si le escucha a él.
Bueno, o decir que este programa es una obra maestra que ha cambiado la historia de Gran Bretaña y que ahora por fin llega a España, y crear a la gente un poco la expectación de, bueno, pues si ha triunfado tantísimo, vamos a verlo. Algo será. ¿No? Hay muchas maneras de vender y es, bueno, ir rascando hasta que encuentras la que tú crees que puede funcionar. Y hablando de la que puede funcionar, última pregunta. ¿Tú no has querido salir de ahí? En el sentido de, no de tu profesión, sino de estás a gusto haciendo un trabajo fuera de cámara, igual que ese segundo presentador que habla bien en público, etcétera. ¿Tú nunca has deseado ser esa persona? No. ¿Por alguna razón? Porque yo he identificado muy pronto que lo más difícil y lo más puro y lo más mejor que puedo hacer en vida, sin ningún lugar a dudas, es escribir 400 páginas que a mí me gusten, que le puedan emocionar a alguien, y todo lo demás me parece un entretenimiento. Presentar algo, ser un actor de un musical, salir en la tele, hacer un podcast, hacer malabares. Son disciplinas dificilísimas y que yo seguramente haría mal todas, pero me parecen muchísimo más fáciles dirigir una peli. Yo creo que podría dirigir una mala peli de Star Wars. Sería infumable, perderíamos dinero, sería un desastre, pero eso es muchísimo más fácil para mí, desde mi punto de vista, que escribir 400 páginas donde no tienes red, donde no hay música ni actores buenos, donde dependes que el lector esté descansado o no, que haya un ritmo que no tiene que ser nada parecido al de TikTok con la dopamina para que sigas leyendo, que te presten atención y que te guste como solo un libro te puede gustar, que es una manera de pensar muy diferente a cualquier impacto audiovisual, ¿no? Y es muy puro, son ingredientes, son simbolitos que te pueden llegar a emocionar, y cuando terminas el libro dices, Dios, qué maravilla. Eso es lo más difícil que puedo hacer. Todo lo demás, pues es hacerlo mal en sitios, hacer mal una nota de prensa, un plan de comunicación y tal, pero es más fácil que eso. O sea que el futuro de Nacho es seguir escribiendo. Bueno, cuando tengo más tiempo para intentarlo, pues me doy más claramente cuenta que no soy capaz. Y que por eso digo que sí a lo de los helados o a cualquier cosa, o me pongo un rato con MasterChef, que bueno, pues lo hago mal, pero yo creo que una nota de prensa de MasterChef la sé hacer de distintas maneras, pero eso es muy diferente a 400 páginas. Entonces, enfrentarte a eso es muy complicado. Y por eso hago a ratitos, cuentecitos cortos, cosas en las que no se note mucho que lo hago mal, porque afrontar una jornada laboral o un mes en la que tu única actividad sea que 400 páginas en blanco te vayan marcando el horario de cuándo duermes, cuándo comes, cuándo escribes, cuándo te documentas, cuándo lees otra cosa, si te ayuda o te va a intoxicar, si te tienes que hablar con tus hijos o te va a perturbar, cuando el centro de tu vida es ese texto, agobia muchísimo. Prefiero MasterChef. No estoy preparado ahora mismo para enfrentarme a eso, porque es ver 3 días seguidos de tu vida cómo fracasas todo el rato y no eres capaz, y es muy duro. Eso, prefiero pensar que a lo mejor poco a poco voy cogiendo destrezas y que a lo mejor con 102 años escribo un cuento de 30 páginas que esté bien, pero a día de hoy es un abismo. Te iba a decir que cuando eso pase ponemos el enlace en la parte de abajo, pero voy a poner el enlace a lo que tienes escrito ya, por si alguien quiere cotejar, que no está tan mal. No está muy bien, pero son cosas cortas. Claro. Es malo, pero es corto. Son cuentecitos y capítulos cortos. O sea, al final lo lees y dices, no me ha gustado, pero se ha pasado rápido. Como un TikTok. Exactamente, pero sin dopamina. Sin dopamina. Oye, Nacho, mil gracias. ¿Algo más que quieras hacer? Descansar un poco, ¿vale?, cuando termine el curso, y equilibrar los tiempos de mis semanas en general. Estoy muy lejos de una jornada equilibrada. No soy dueño claramente de mi destino, de lo que hago. Voy como un muñequito de un lado a otro y tengo la sensación de que, bueno, pues aquí lo resuelvo y luego lo otro y luego salvo una clase y luego hago esta pieza y luego no sé qué, pero me gustaría en algún momento ser más dueño de decidir. Pues los martes voy a intentar salir a correr 1h30. Eso es imposible a día de hoy. Pues te cito para otro programa, que ya tendrás 3 o 4 novelas escritas. Seguro.
y seguro que corres por la mañana. Sí, seré runner profesional. Gracias, Nacho. Gracias a ti. A ti que has llegado hasta el final del podcast, lo que siempre os digo, está muy bien que os suscribáis y deis a likes y comentéis y etcétera, pero puedes coger el podcast y a esa persona que le guste la comunicación, que le guste mandar un mensaje, que tenga dudas de cómo comunicar dentro de su empresa, mándaselo por WhatsApp, que se va a alegrar de ti. Además, ya vimos en el último capítulo que somos seres sociales, así que mejor que Nacho para explicar esa parte de cómo comunicarlo. ¿Te parece? Me parece estupendo. Pues mil gracias, tío. Gracias a ti. Un placer. Gracias.